Efesios capítulo 5. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, compasión, gracia. Gracias Señor porque Padre Santo, de todas maneras, aunque los aparatos nuevos funcionen o no, tu palabra sigue siendo viva, tu palabra sigue siendo verdad. Tú Señor Jesús todavía estás sentado en el trono, en el cielo, intercediendo por nosotros. Y podemos acercarnos a tu palabra y recibir de ella todo lo que tienes para nosotros. Así es que bendice este tiempo en ella, Señor, y prepara nuestros corazones para poder recibir con un corazón abierto y dispuesto estas palabras que vamos a ver hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ok, Efesios capítulo 5, Pablo nos ha estado hablando a la iglesia de la cual nosotros somos parte, de hecho la cual somos nosotros, a los santos, acerca de la forma en la que deben comportarse al vivir su nueva vida en Cristo. ¿Verdad? La gran ventaja que tenemos los cristianos sobre los no cristianos es que en Cristo tenemos una nueva vida, ¿sí? Y una nueva vida que va a permanecer nueva, vibrante, llena de energía, llena de gozo, no importa qué esté sucediendo en nuestras vidas, por toda la eternidad, ¿verdad? Vamos a pasar por momentos difíciles, momentos tristes, momentos con diferentes luchas, etcétera, pero va a haber gozo porque tenemos esa vida nueva en Cristo. Es como cuando en Navidad recibimos un juguete nuevo, ¿verdad? Juguete nuevo lo tenemos, lo disfrutamos, lo ponemos en un lugar especial, lo tratamos de una manera especial, ¿verdad? Desafortunadamente con el tiempo el juguete nuevo se convierte en ¿qué? Juguete viejo, ¿verdad? Uno de los dichos de mi mamá es juguete nuevo, ¿dónde te pondré? Y luego juguete viejo, ¿dónde te aventaré? ¿Verdad? Bueno, la vida nueva en Cristo no es así. La vida nueva en Cristo puede seguir siendo nueva cada día si nos levantamos cada día anticipando que Dios va a hacer algo especial y único en cada una de nuestras vidas. Pero tenemos que pensar que eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia, le está diciendo a los santos acerca de la forma en la que deben comportarse en esta nueva vida en Cristo. En el versículo 21, Pablo completa el pensamiento que comenzó en los versículos anteriores, que nos hablan de cómo se manifiesta esta vida llena del Espíritu en los creyentes. Y es muy importante que entendamos el versículo 21 para poder entender lo que se nos dice antes y lo que se nos dice después. Porque en el versículo 21, noten lo que dice, vamos a leer ese versículo. Versículo 21 de Efesios 5 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. En la Reina Valera 60 dice, someteos los unos a los otros en el amor del Señor. Ahora, para que todo lo que nos habla anteriormente pueda llevarse a cabo en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Porque la única manera que vamos a poder nosotros garantizar que nuestra vida está haciendo lo que debe de ser es si todos los demás están viendo el testimonio que estamos dando y si ven algo que no está de acuerdo, que no concuerda, que no es congruente con lo que decimos que somos, puedan acercarse a nosotros y llamarnos a cuentas acerca de ello. Y nosotros tenemos que tener la predisposición de someternos a lo que esos hermanos nos digan, nos sugieran, nos señalen, ¿sí? Por ejemplo, en consejería, cuando alguien viene conmigo que quiere consejos porque tiene algún problema con algún pecado, con alguna costumbre, con algo, le digo, ¿sabes qué? Qué bueno que viniste conmigo a decirme, pero porque viniste conmigo a decirme, ahora espera que cada vez que te vea te pregunte cómo te está yendo en esa área de tu vida. Y te sugiero que hables con otro hermano, si es varón, con otra hermana, si es mujer, y que le cuentes a él, que es de tu confianza, en la misma lucha que estás teniendo. Y ahora vamos a ser dos personas que cada vez que te veamos te vamos a preguntar cómo te está yendo en esta situación que viniste a confesar con la que necesitas ayuda. Se necesita ser muy, muy humilde para poder hacer algo así. Porque estamos nosotros decidiendo que nos vamos a someter a lo que esas personas nos están llamando a cuentas, acerca de lo que esas personas nos están llamando a cuentas. Y la mayoría de nosotros no nos gusta que nadie nos llame a cuentas. La mayoría de nosotros no nos gusta que alguien nos señale nuestros errores. La mayoría de nosotros no nos gusta que alguien nos diga, eso que estás haciendo no va de acuerdo con lo que debe ser tu nueva vida. Se necesita ser muy humilde, se necesita tener humildad, ¿sí? Entonces, para que lo anterior se pueda cumplir, tenemos que llegar a tener esa humildad dentro de la cual estamos dispuestos a someternos
a lo que los demás nos digan. Y eso es muy difícil para nosotros como seres humanos. No nos gusta someternos. No nos gusta ponernos bajo la dirección de nadie. Sí, someternos, el mismo nombre, que de bajar, meternos debajo de otra persona, dejar que otra persona esté sobre nosotros, nos dirija o nos llame a cuentas por ciertas cosas que están pasando en nuestras vidas. No es algo natural para nosotros. Este mismo versículo, sin embargo, también comienza una nueva serie de enseñanzas en la que Pablo se va a dirigir ahora a la familia cristiana. Se va a dirigir a cómo debe comportarse el esposo. Se va a dirigir a cómo debe comportarse la esposa y cuál es el papel de cada uno de ellos en el matrimonio. Se va a dirigir a los padres y cómo deben comportarse hacia sus hijos y los hijos y cómo ellos deben comportarse hacia sus padres. Y de lo que se trata, tanto en lo anterior como en lo segundo, es de la sumisión. Es de la sumisión, ¿sí? Pero de nuevo, tenemos que entender de lo que se trata la sumisión para poder aplicarla en nuestras vidas. Pero tenemos que entender lo que es la sumisión desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. Porque cuando, por ejemplo, vamos a llegar ahí, no vamos a llegar ahora, pero va a ser el siguiente versículo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, ¿en qué? En todo. Las hermanas inmediatamente empiezan a pensar, pero es que no, yo no sé si pueda someterme a este camarada, porque este camarada está medio tocacanga, está medio loco, no es cristiano, no lee la Biblia, no está haciendo el guía espiritual que debe ser en la casa, es un gritón, es un enojón, es un maldiciente. ¿Me tengo que someter? Ay, qué bueno que no me toca explicar eso hoy. Ok, eso va a ser la semana que entra, ¿verdad? Y le decimos a los varones o a mujeres también que estén trabajando, les decimos que tienen que someterse a sus patrones. Ay, pero mi patrón es un hijo de la patada. Ok, es enojón, es gritón, nos quiere mantenernos ahí todo el tiempo. Ok. Les decimos a la iglesia en general, tienen que someterse al gobierno civil del país. No, pero ay, es que este trompas ¿en serio? Ok, entonces para todo tenemos una razón por la cual no podemos someternos. A los hijos les decimos que se sometan a sus padres. Pero es que si mis padres me dieran un mejor ejemplo, si mis padres no estuvieran no fueran tan estrictos, si mis padres me comprenden. A los padres les decimos, escuchen a sus hijos, vean sus necesidades y cómo las pueden suplir. No, pero es que mis hijos, qué bárbaros, si les damos la mano nos agarran ¿verdad? Son bien aprovechados. Siempre hay una razón por la cual no podemos someternos. Pero Pablo, noten ahí de nuevo en el versículo 21. En el versículo 21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Estamos leyendo aquí de la Biblia Reina Valera contemporánea. Y me encanta la forma que empieza en la Biblia Reina Valera contemporánea, porque en la 60 dice, sométanse unos a otros, se acabó. Y yo digo, Pablo, como si fuera tan fácil hacer eso. Pero en la Reina Valera contemporánea dice cultiven. Cultivar es un término agrícola. Los que han vivido en granjas o los que han vivido en lugares en donde se siembra saben lo que es cultivar. Se tiene que preparar la tierra, se tiene que abonar, se tiene que sembrar las semillas, se tiene que regar, se le tiene que poner fertilizante, se le tiene que arrimar tierra, quitarle las hierbas, etcétera, etcétera, para que la planta pueda crecer. Implica cierto trabajo que tenemos que hacer. Cuando se nos dice aquí, cultiven entre ustedes la mutua sumisión, quiere decir que tenemos que trabajar para poder lograr el ideal que se nos está presentando en el versículo que estamos leyendo. Quiere decir que tenemos que poner los medios necesarios para mantener y estrechar nuestras amistades, nuestras conexiones los unos con los otros, para conocernos bien los unos a los otros y poder someternos los unos a los otros. Por eso los grupos de conexión, y no estaba diseñado para que fuera comercial, pero resultó como tal. Así es que les exhorto de nuevo, únanse a un grupo de conexión.
Sí, porque ahí van a conocer gente y los van a conocer a ustedes y ahí van a encontrar a alguien con el que pueden ir y confesarles sus debilidades y que van a poder orar por ustedes y van a poder interceder por ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces tenemos que cultivar la habilidad para someternos unos a los otros. Y luego habla de la sumisión. Cultiven entre ustedes la mutua. ¿Saben lo que quiere decir mutua, verdad? Quiere decir que ustedes se someten a mí y yo por ser el pastor no me tengo que someter a nadie. No, sugiere que yo también me tengo que someter a ustedes. ¿Sí? Yo no estoy, el pastor no está por encima de la congregación y al que estamos todos sometidos es a Jesucristo. ¿Sí? Yo les he hablado con mi congregación y les he dicho muchas veces, cuando me escuchen decir algo que no está bien, cuando me vean hacer algo que está mal. Es más, he llegado hasta decir, ¿saben qué? Si alguna vez andan en la Walmart, y algunos de ustedes lo han escuchado esto varias veces, si alguna vez andan en la Walmart y ven que conmigo anda una muchacha que saben que no es mi esposa, no se escondan para ver qué hago. No. Ven. Mira. Es el pastor, ¿no es cierto? Y esa muchacha, ¿quién será? No es su esposa. No es su hija porque la conocemos. Definitivamente no es su hijo. Que no te vea, para que no sepa que lo vimos. ¡No! Vaya y salúdenme y diga, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo sigue su esposa? Y ya yo le puedo decir, les presento a mi prima, les presento a mi sobrina, ¿verdad? Les presento a mi hermana. Pero si les digo, les presento a una amiga, venga para acá, pastor. ¿Amiga? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Tenemos que estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Ahora, la sumisión, ¿sí? La palabra griega que se traduce sumisión o someter aquí es la palabra hupotazo. Hupotazo. ¿Sí? Se oye medio violenta, ¿verdad? Hupotazo, así como si no te callas te va a dar un hupotazo, ¿verdad? A veces nos tenemos que someter a ser regañados, a veces nos tenemos que someter a ser llamados a cuenta, a veces nos tenemos que someter a cosas que debemos ser forzados a someternos, si no, nunca vamos a hacer nada al respecto de lo que está mal en nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice, sométanse, cultiven entre ustedes la mutua sumisión. Esta palabra hupotazo no se refiere a estar en absoluto control de otra persona. En otras palabras, cuando yo me someto a ustedes, no espero que ustedes me controlen mi vida, controlen lo que hago, controlen cómo me visto. ¿Verdad? Me acuerdo de aquella canción de hace algunos años en la televisión. No controles mi forma de vestir porque es total y a todos les encanta. ¿No les encanta? Ok, no se trata de ponernos bajo el control de otra persona, ¿me entienden? No se trata de eso. La sumisión es una actitud humilde en donde se practica la obediencia dentro de una relación personal. ¿Sí? Entonces es una actitud de humildad que tomamos. Y practicamos la sumisión en obediencia dentro de una relación personal. Hermano con hermana, mujer con esposo, hombre con esposa, hijos con padres, e inclusive hasta padres con hijos en ciertas instancias de las cuales vamos a hablar más adelante. Como cristianos, Dios nos llama a ser personas sumisas, a ser personas dispuestas a someternos. Primeramente a Dios, pero luego los unos a los otros, pero luego también afuera de la iglesia. Vivimos en Estados Unidos, en donde la libertad personal es adorada, venerada, idolatrada por sobre todas las cosas, ¿verdad? Estaba traduciendo una de esas sesiones que les conté la semana pasada que traduzco de vez en cuando, cada año cuando tienen esta cumbre. Y noté algo al estar pensando en esto. Noté algo. Cuando nosotros estamos escribiendo en español, si la palabra yo, ¿sí?, no es la primera palabra de una oración, ¿se escribe con mayúscula o minúscula? Con minúscula.
Si es la primera palabra de la oración, se escribe con mayúscula, pero en cualquier otra posición de la oración se escribe con minúscula. En inglés, yo es ¿qué? I. Y I es ojo, no es cierto. En inglés, yo es I. ¿Y saben cómo se escribe? Esté en el principio de la oración o en la mitad de la oración o al final. ¿Saben cómo se escribe? Con mayúscula. Con mayúscula, porque vivimos en un país en donde el individuo, ¿sí?, es más importante que todos los demás. Porque me tengo que poner yo primero. Porque si yo no cuido del número uno, nadie va a cuidar del número uno. Porque si yo no cuido de mí mismo, nadie me va a cuidar. Tengo que ser el I. Y ese I tiene que estar por encima de todo y de todos. Y lo que Cristo nos llama a hacer, si hablamos inglés o entendemos inglés, es que tomemos ese I y la doblemos y lo convertamos en una C de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a ser personas sumisas, a ser personas que están dispuestas a someterse los unos a los otros, a ser personas que están dispuestas a dejar a un lado todo lo que el I, el yo quiere, el yo desea y poner a los demás antes que sí mismo. Entonces debemos ser personas sumisas. Somos llamados por el Señor a ser personas sumisas a Dios, a las autoridades, a nuestros mayordomos en el trabajo. Se nos llama a ser sumisos en la iglesia, se nos llama a ser sumisos en el matrimonio y se nos llama a ser sumisos en la familia. ¿Sí? Ahora tenemos algo en México que se llama, que los varones sufren de este mal. ¿Saben cómo se llama? Ande pues, luego, machismo. ¿Sí? Yo soy el rey de mi casa. Yo soy el que traigo los pantalones. No es cierto, he visto a tu esposa muchas veces en pantalones. Yo soy el que manda, yo soy el que da la última palabra. Sí, ya te he oído cuando le dices a tu esposa después de que termina de decir todo. Sí, mi amor. Eso no debe ser en un hogar cristiano. Eso no debe ser en un hogar en donde Cristo es puesto por encima de todo lo demás. No debe existir ese tipo de sentimiento, ese tipo de comportamiento. No debe ser. Porque se nos llama a someternos mutuamente, se nos llama a someternos los unos a los otros, se nos llama a cultivar la mutua sumisión. Pero de nuevo, como les dije al principio, para poder ser una persona sumisa, primero se tiene que ser, ¿qué dije? Humilde. Humilde. Y no estoy hablando de humilde de pobreza, estoy hablando de humilde de corazón. Estoy hablando de humilde de que si es necesario podemos soportar ser humillados por otro con tal de reflejar el amor, la naturaleza, el carácter de Cristo delante de ellos. Para someternos a Dios debemos humillarnos entonces. Debemos humillarnos delante de Él. Eso es lo primero que debemos aprender, a humillarnos delante de Dios. Porque si nos podemos a humillar delante de Dios, entonces podemos humillarnos delante de los demás. Pero si no nos podemos a humillar delante de Dios, ¿cómo nos vamos a humillar delante de alguien que no es Dios? Es imposible. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar a su debido tiempo. ¿Sí? Entonces, primero que todo, tenemos que humillarnos ante Dios. ¿Sí? Tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Sí? Debemos de estar dispuestos también a aceptar la voluntad de Dios. Lo que sea que esto quiera decir para nosotros. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Si decimos que estamos sometidos a Él, pero no aceptamos su voluntad, entonces no estamos verdaderamente sometidos a Él. Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, ¿sí?,
les dice en Mateo 6, versículos 9 y 10. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo diría, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. ¿Cómo creen que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Tal y como la presenta. Gabriel, ven para acá, te necesito para que lleves un mensaje. ¿En serio ahorita? Está mi programa preferido en la televisión. ¿No puedes escoger otro tiempo? ¿No puedes escoger otro día? Miguel, ven porque quiero que vayas y libres una batalla a favor de uno de mis hijos. ¿En serio? ¿Por ese? ¿No ves lo desobediente que es? ¿No ves cómo nunca hace tu voluntad? ¿No ves? No. Cuando Dios dice, Gabriel, Miguel, brinca, los ángeles preguntan, ¿qué tan alto, Señor? Y cumplen con su voluntad inmediatamente. Entonces debemos nosotros examinar nuestro corazón. ¿Estamos humillándonos delante de Dios? ¿Estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque esa es la manera en la que vamos a poder obtener victoria, sometiéndonos a la voluntad de Dios, aunque a veces someternos a la voluntad de Dios no parezca que trae ninguna victoria. Santiago, en Santiago 4:7 nos dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos quieren que el diablo salga corriendo de sus vidas? ¿Cuántos quieren que el diablo salga corriendo? Que salga, pero si hecho bala de sus vidas. Lo primero que se tiene que hacer es ¿qué? Someterse a Dios. Someterse a Dios. ¿Sí? Ahora, como cristianos, ¿quién es nuestro mejor ejemplo de sumisión? Jesucristo. Jesucristo. Él es el mejor ejemplo que tenemos de sumisión. Y su mayor momento de sumisión al Padre, si ustedes se acuerdan, fue en el huerto de Getsemaní, antes de que lo tomaran preso y lo llevaran delante de los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas. Estaba orando el Señor, ¿sí? Estaba clamando al cielo. ¿Sí? Y esto fue lo que dijo Mateo 26:39. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Nuestras oraciones así son expresadas. Señor, quiero que esto pase de mí, no quiero tener que sufrir esta situación, no quiero tener que pasar por esta aflicción, no tengo que pasar por esta enfermedad, no quiero tener que pasar por esta prueba, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Porque reconozco que tú eres soberano y reconozco que lo que yo pienso que debe ser está muy por debajo de lo que tú sabes que debe ser. ¿Sí? Entonces, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Y a través de todo su ministerio, el Señor Jesucristo mostró su sumisión al Padre. En Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Jesucristo hablando aquí dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, salud. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No le pongo mi propio, ¿verdad? No le doy mi propia interpretación. No digo, pues yo creo que el Padre no quería decir esto, quería decir esto otro. ¿Por qué? Porque esto es lo que me conviene. Y a menudo pensamos de esa manera cuando leemos las Escrituras. No creo que Dios dijo en realidad que nos sometiéramos a nuestro marido como a Él en todo. No creo que eso es lo que quiera decir. No creo que lo que quiera decir el Señor aquí con sométanse los unos a los otros quiera decir que me tengo que someter al pastorcillo que dirige la iglesia. No creo que eso es lo que quiera decir. No creo que quiera decir que me tengo que someter a los hermanos. No creo que quiera decir que me tengo que someter. No creo que
Eso no es lo que quiere decir. Estoy seguro que eso no es lo que quiere decir. O a lo mejor el Señor no conoce mi situación, Él no conoce mi problema, si no, no me estuviera pidiendo que me sometiera. No. Sí, el Señor así lo dijo, así lo hacemos. Pablo a los Corintios les dice en 1 Corintios 15, 27 y 28, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, hablando de Jesús. Noten, Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas bajo sus pies, hablando de Dios el Padre. Todo lo puso bajo sus pies, excepto el Padre mismo. El Padre mismo siempre está por encima de Jesucristo inclusive, y esto es importante después, y Jesucristo es sujeto a Él. En el versículo 28 sigue diciendo, pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Entonces, ¿se están fijando el orden que Dios ha puesto? ¿Se están fijando el orden que Dios ha hecho? Sí, es importante que entendamos esto de la sumisión o de la sujeción, como le quiera decir. En Hebreos 10, versículos 5 al 7 dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. Entonces, en todo esto vemos al Señor Jesucristo sometiéndose al Padre, sometiéndose a lo que el Padre le dijo, inclusive la muerte, y como nos dice Pablo en Filipenses, la muerte de cruz. Siempre sometido. Ahora, ¿saben lo que es interesante de todo esto? Y aquí fíjense bien, lo que debemos de recordar, porque esta es una parte importante al hablar de la sumisión de Cristo al Padre, es que Cristo en nada era inferior al Padre. ¿Escucharon eso? Cristo en nada era inferior al Padre. Sin embargo, se sometió a Él. ¿Sí? Aunque no era inferior al Padre en nada. De hecho, Él es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Todopoderoso. Y aun cuando era igual al Padre, se sometió al Padre para hacer su voluntad. Esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante, mantengan eso en mente. Entonces debemos de recordar que Jesucristo nunca fue menor que el Padre, nunca fue de menor importancia, nunca fue inferior en ningún aspecto al Padre, sin embargo decidió someterse a Él. Colosenses 1:15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. A Dios, es Dios. Sin embargo, se sometió al Padre. En Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud, porque en Él habita, noten, toda la plenitud de la deidad. No hay ni una parte de Dios que no habite en el cuerpo de Jesucristo, que no haya habitado en el cuerpo de Jesucristo cuando estaba aquí en su ministerio en la tierra. Sin embargo, se sometió al Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 dice, ¿quién, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer primero? Tuvo que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fue tiempo, Dios lo exaltó. Aun cuando ya era Dios, pónganse a pensar en eso, por favor. Aun cuando ya era Dios. Y no se sometió a gente buena.
No se puso en las manos de gente que lo trató con pétalos de rosa. No se puso en las manos de gente que era justa. Se puso en las manos de pecadores. Se puso en las manos de gente violenta. Se puso en las manos de aquellos que lo clavaron en la cruz. Sometiéndose no a ellos, sino a ¿quién? Al Padre. Esto es muy importante que se recuerden de ello. Que no nos sometemos a ellos, nos sometemos ¿a quién? Al Padre. ¿Se fijan el cuadro que estamos pintando aquí? ¿Y por qué el Señor nos llama a someternos? Porque es importante que entendamos esto. Porque a menudo pensamos que al someternos a alguien estamos de alguna manera siendo hechos menos que la persona a la que nos estamos sometiendo. Y en la economía de Dios esto no es cierto. ¿Sí? Jesucristo no se hizo menos por someterse a la voluntad del Padre. Jesucristo no se hizo menos por someterse a las manos de los pecadores. Sí, Jesucristo no perdió su posición, Jesucristo no perdió su poder, Jesucristo no perdió su estatus de Dios. Siguió siendo y por siempre es Dios. Y esto es importante porque Jesús llama a la iglesia a tener un espíritu de sumisión a Él. Pero también, como estamos viendo aquí en el versículo 21 de Efesios 5, llama a la iglesia a tener un espíritu de sumisión los unos a los otros. ¿Sí? Entonces voltea a su izquierda, voltea a su derecha. Dios lo está llamando a someterse a la persona que tiene a un lado. Y a ella la está llamando a someterse a usted. La persona que está enfrente, la persona que está detrás. Todos debemos someternos los unos a los otros. ¿Sí? Ahora podemos decir, ok, mi hermano, la verdad es que yo no tengo ningún problema con someterme a Cristo. Serio. Lo que Él diga, yo lo hago. Levante la mano el que tenga esa actitud. Lo que Jesucristo diga, yo lo hago. Levante la mano el que tenga esa actitud. Ok. Algunos saben que no es así. ¿Sí? Todos sabemos que no es así. Y los que levantaron la mano quieren hacerlo, pero permítanme decirles algo, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No pueden someterse a Cristo. Y déjenme decirles por qué. No lo estoy diciendo nada más hacia tanteo. ¿Sí? Y si esto es falso en su vida, entonces yo estoy equivocado. Pero escuchen esto. Podemos decir que no tenemos ningún problema con someternos a Cristo. Pero el uno al otro, eso es otra historia. Esa es otra historia. Pero si no hacemos lo segundo de someternos el uno al otro, ¿podemos confiadamente decir que estamos haciendo lo primero? ¿Entendieron eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Podemos decir, yo estoy completamente sometido a Cristo, pero de ahí en adelante, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Que nadie me vaya a llamar la atención, porque el único es lo suficientemente justo, santo y perfecto para juzgarme a mí es Él. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? ¿Ustedes creen que Cristo no sabe eso? Sin embargo dice, sométanse los unos a los otros. Y si no estamos haciendo eso, ¿cómo podemos decir con toda tranquilidad y con una sonrisa en los labios que estamos sometiéndonos a Él? ¿Se dan cuenta? ¿Esposas? No, pero no vamos a hablar de eso todavía. Así como que me está haciendo cosquillas por irme para allá, pero no me quiero ir para allá todavía. Pero es el versículo que sigue, pero va a seguir. Pero también esposos, porque acuérdense, nos está diciendo sométanse los unos a los otros. Eso quiere decir que también el esposo debe estar sometido a la esposa. Ay, eso sí calienta, ¿verdad? O lo dejamos después. Entonces no podemos decir que estamos completamente sometidos a Cristo si no estamos dispuestos a someternos el uno al otro. Estamos mintiendo. Y debemos pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, dame ese espíritu de sumisión. Dame ese espíritu de humildad que tú tuviste. ¿Sí? Porque hay veces que me llamas a hacer cosas muy difíciles en sumisión a otros y la verdad es que mi naturaleza se levanta como serpiente y no quiere hacerlo. Tenemos el
Ejemplo de Job, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde se sometió Job a la voluntad de Dios? Estamos estudiando la vida de David. ¿Hasta dónde se sometió David al maltrato de Saúl? Vemos a Pablo hasta dónde se sometió en su vida a Cristo, que estuvo dispuesto a ir a la cárcel, que estuvo dispuesto a ser azotado, que estuvo dispuesto a pasar por naufragios, que estuvo dispuesto a pasar por hambres y carencias. Me hace reflexionar a mí en mi vida y en lo que he estado dispuesto a someterme a Dios y en lo que no he estado dispuesto a someterme. Y muchas de las cosas en las que no he estado dispuesto a someterme no se parecen ni tantito así a las cosas a las que se sometieron algunos de estos personajes bíblicos. Sí, Filipenses 2, versículos 5 al 7 dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es el espíritu que debe ser. Jesucristo se hizo gusano básicamente para poder venir a salvar a un montón de gusanos. Y yo sé que no se acostumbra mucho a hablar de esa manera en nuestra sociedad porque todos somos ganadores. Todos tenemos que tener una autoestima acá en el cielo para poder tener una vida plena. Pero creo que eso es lo que tiene al mundo como lo tiene. Que se ha tratado de levantar mucho la autoestima del hombre por sí mismo y se ha descuidado la estima que el hombre debe tener por el Dios que lo creó. Y está dispuesto el hombre a ponerse a sí mismo. Y cuando hablo de hombre, no estoy hablando del género masculino, estoy hablando de la humanidad. Hombres y mujeres juntos están muy dispuestos a ponerse por encima de Dios para lograr lo que ellas quieren, en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Somos llamados a someternos. Somos llamados a someternos a las Escrituras. Somos llamados a obedecerlas. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en el espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. En otras palabras, no hay que ser oidores nada más. Hoy están oyendo acerca de la sumisión. Lo que quiere decir que vamos a salir de aquí todos encantados de someternos a la primera persona que nos llame a someternos a ellos, ¿no es cierto? Con una sonrisa en los labios vamos a decir, claro que sí, mi amor. Porque hoy entiendo que al someterme a ti no me estoy sometiendo a ti, me estoy sometiendo a... Claro que sí, papá. Porque entiendo que al someterme a ti no me estoy sometiendo a ti, me estoy sometiendo a Dios. Claro que sí, hijo, hija. Porque entiendo que al someterme a ti no estoy sometiéndome sino más que a Dios. Ahora, el que salga y no haga eso es que, pero no, híjole, que no pueden decir que no escucharon. No pueden decir que no entendieron. Se dan cuenta de la gran responsabilidad que se están echando encima. Y a su nombre. Porque nos revela estas cosas de esta manera, ¿no es cierto? ¿Saben que somos llamados a someternos a los líderes en la iglesia? ¿Sabían ustedes eso? Presten atención a esto que les voy a decir, porque si no, les puede ir mal. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas. No, ese no lo iba a leer. Eso no me gusta a mí. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios de cómo los cuido a ustedes, de cómo les enseño a ustedes, de las cosas que les enseño a ustedes. Yo, sí,
Por eso dice que no todos debemos ser maestros, porque va a haber mayor condenación para aquellos que deciden serlo. Entonces los pastores obedezcanlos, respétenlos, ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso. Noten, no dice para los pastores, dice para ustedes. ¿Sí? Ahora yo les digo algo. Si algún día yo los llamo a someterse a algo que no está claramente escrito en la palabra, algo que no está claramente enseñado en la palabra, tienen todo el derecho de decir no. No me puedo someter a eso porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. En este caso la sumisión no es incondicional. En este caso la sumisión se condiciona en lo que el pastor está enseñando, en lo que el pastor está diciendo y a lo que el pastor está llamándonos a someternos. ¿Amén? No hay muchos amenes. Tienen que decir amén. ¿Amén? Amén. Ok. Para que oigan la gente que sí entendieron. ¿Sí? En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 12 y 13. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. ¿Saben qué? Yo no tengo nada que decir acerca de ser amado por ustedes porque lo he sentido estos últimos 2 años como no se imaginan. Sus oraciones, todas las atenciones que han tenido para conmigo, con mi esposa, con mi familia, yendo a casa a visitarla, yendo al hospital, llevándonos comida, etcétera, etcétera. Oh my goodness. En realidad yo he vivido esto y por ello le doy gracias primeramente a Dios, porque los puso a ustedes en nuestra congregación y los consideramos parte de nuestra familia. Somos llamados a someternos al gobierno civil, aunque esté dirigido por el Trump, ¿okay? Aunque esté dirigido por López Obrador, ¿sí? Y afortunadamente los 2 países que estoy hablando tenemos la libertad para poder protestar, para poder votar, para poder echarlos fuera de la oficina en la que están, yendo a las urnas y poniendo nuestro voto para que eso suceda. Y nadie nos va a echar perros, ni cañones de agua, ni balas de plata. Tenemos la libertad, tenemos esa libertad de hacerlo. Así es que, pero también no debemos tener temor de someternos, porque si ellos están en donde están es porque Dios permitió que estuvieran. Pero ¿cómo, hermano? Entonces Dios permitió que el Trump llegara a la Casa Blanca. Si Dios no lo hubiera permitido, créanme, él no estuviera ahí. Estuviera alguien peor. Les pasó así por encima. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces estuviera alguien peor. Pero sí, Él lo permitió. Sí, Él lo permitió. Romanos 13, 1 y 2 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. ¡Hey! No nos está yendo tan mal. ¿Ok? Someternos. Ahí viene el 2020. Y todos los que pueden, salgan a las urnas y voten. Y vótenlo si eso es lo que quieren. Tienen el derecho de hacerlo. En Tito capítulo 3 y el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pedro nos dice, noten lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Somos llamados a ser sumisos. Porque al someternos a lo que Dios a las autoridades que Dios ha establecido sobre nosotros, nos estamos sometiendo ¿a quién? A Dios. Somos llamados otra vez a someternos a Cristo. Porque Él es el cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo se somete a lo que la cabeza dice.
Si la cabeza no dice, el cuerpo no hace. Es la cabeza la que dice. En Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23, dicen, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo otra vez, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pastores, ancianos, dirigentes de adoración y alabanza, mayordomos, los puso encima de todos. Versículo 23, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Y esto nos lleva al siguiente versículo, que es Efesios 5:22, que dice, esposas, sujétense. En mi Biblia dice, honren a su marido como al Señor. ¿En cuántas cosas? Pero eso va a ser próxima semana, misma hora, mismo canal. Esposos no se lo quieren perder. Esposas, si quieren, brínquense ese y vengan al próximo domingo cuando... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Semana que entra, vamos a estar viendo aparte de estos versículos, vamos a estar viendo los esposos, a sus esposas, pero a sus esposos. Vamos a estar viendo cómo los hijos deben someterse a los padres. Vamos a ver cómo los siervos deben de someterse a sus patrones terrenales. Vamos a ver todo eso y lo que eso implica en nuestra vida en el día de hoy. Pero de nuevo, eso va a ser la semana que entra. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, les invito por favor a que inclinen su rostro y oren conmigo. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, que es tan clara. Señor, tu palabra que no deja nada encubierto, nos dice exactamente lo que es y lo que tú eres y lo que nosotros debemos de ser. Y Señor, ayúdanos a someternos a lo que esa palabra dice. Danos ese corazón de humildad y sumisión, Señor, que tu Hijo Jesús tuvo. Danos, Señor, ese corazón de humildad y sumisión que vemos en tantos personajes de la Biblia que pasaron por tantas dificultades, por tantas injusticias, por tantas cosas, Señor, que básicamente no vemos la razón por la que tuvieron que pasarlas, pero las pasaron. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con claridad tu palabra en esta mañana y nos ayudes, Señor, a poner en práctica las cosas que nos has llamado a hacer hoy. Nos encomendamos a ti. Y ahí donde están sentados con los ojos cerrados y los rostros inclinados, si hay algo en lo que hayan tenido problemas para someterse al esposo, a la esposa, en el trabajo, qué sé yo, confiéselo a Dios, díganselo a Él y pídanle que les dé la habilidad para ser hacedores de su palabra y no oidores nada más. Señor, tú ves a tu pueblo y ves a esta gente que está aquí con nosotros delante de ti, Señor. Tú estás escuchando su voz aun cuando quizás lo están hablando en voz baja y tú ves sus corazones. Sé propicio a cada uno de nosotros y ayúdanos, oh Dios, a cumplir con tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.